Pedro escribió allá por el año 65 después de Cristo. Y Pedro le escribe a un grupo de expatriados, aquellos que no tenían patria, aquellos que habían estado dispersos, desparramados sería la palabra, por la persecución. Año 65, Nerón, el emperador de Roma, decide iluminar Roma de una manera muy particular, ¿no? Incendia. Y le echa la culpa a los judíos, a los cristianos en realidad, y los cristianos son perseguidos por el pueblo. Y todos aquellos cristianos en Roma tienen que salir por cuidar su vida, ¿no? Y Pedro le va a escribir a cristianos judíos en esta carta y les va a decir que todo cristiano debe estar dispuesto a padecer dolor. Todo cristiano debe estar preparado para enfrentarse con el dolor. Y que muchas veces no podemos entender el porqué del dolor. Pero allí está. Y a veces lleva tiempo o quizás nunca, podemos revelar o develar por qué pasamos por pruebas dolorosas. Hay un viejo himno que dice: de maneras misteriosas suele Dios obrar, y aún por los suyos sus maravillas efectuar. Él cabalga sobre las nubes, y los vientos y tempestad son sus siervos enviados para hacer su voluntad. A través de las pruebas, a través del sufrimiento, Dios hace una obra en los cristianos. Pedro le va a escribir a estos expatriados diciéndole que recuerden que el sufrimiento y el dolor por el que pasan está permitido por Dios. ¿Se acuerdan el caso de Job? Permitido por Dios. Porque hay algo que Dios quiere lograr en ellos. Ellos tienen que resistir. Ellos tienen que afirmarse, fortalecerse y esperar en Cristo, imitando a Cristo. Así como Cristo padeció el dolor, ellos también lo iban a padecer. A causa de la fe o por otras circunstancias, muchas veces los cristianos somos sometidos al dolor. Y Pedro le va a decir allí, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado a nacer, a renacer, a una esperanza viva. Y ahí empieza a dar aliento a aquellos que estaban sufriendo el dolor. Hemos sido llamados a una esperanza viva, a renacer a una esperanza viva. Y Pedro le va a dar 4 fundamentos o 4 características para permanecer firmes en el Señor. Y yo quisiera compartir con ustedes en esta noche esas características. Vamos a leer capítulo 2 de Pedro. Los pasajes son versículos muy conocidos. Y dice así la palabra de Dios. 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Le va a decir allí Pedro 4 características para que ellos puedan fortalecerse en el Señor. Y empieza el versículo 9 diciendo, pero vosotros. ¿Sabe? Cuando hay un pero en la palabra de Dios, significa que va a dar una idea contraria a la que vino diciendo antes. Y dice, pero vosotros sois. Y da estas 4 características. ¿Contra qué lo opone? Contra el versículo 8, que es lo anterior. Y el versículo 8 habla de aquellos que tropiezan y que son desobedientes. Y que encuentran en Cristo una piedra de tropiezo.
Y Pedro le va a decir, ustedes no son de los que tropiezan y ustedes no son desobedientes. Ustedes son, y empieza la primera característica allí, linaje escogido. Linaje escogido. ¿De qué nos habla el linaje escogido? ¿Sabes? Allí el original está hablando de genética. Dice que somos una raza escogida por Dios. Parece a veces que la Biblia nos habla de cosas raras, ¿no? Cuando hablamos, decimos de genética. ¿Qué está hablando? Ácido desoxirribonucleico, ADN. ¿De qué nos habla allí la Biblia? Mira, la Biblia es sencilla. Y está hablando de genética, elección a través de genética. Mira, te lo hago sencillo. Vas al cuarto de los chicos, preferentemente varones. Abrís la puerta, si podés, y encontrás allí lo que quedó de la guerra no sé, de cualquiera de las guerras, ¿no? Está todo colgado, tirado. Entonces, los chicos son desordenados, ¿no es cierto? Eso lo sacó a vos. Eso es genética. ¿De quién lo sacó? Del padre generalmente. Entonces, eso es genética, herencia. La Biblia dice allí, un pueblo escogido. Genética escogida. ¿Qué escoge Dios? ¿Qué escoge Dios? ¿Sabes? Hoy cuando dábamos gracias, alguien por acá dijo, porque Dios nos escogió. Gracias porque Dios nos escogió. Y sabes, nosotros encontramos en la Biblia distintos pasajes que nos hablan acerca de Dios escogiéndonos. Allí mismo en Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 dice, escogidos o elegidos según la presciencia de Dios Padre. Mi Biblia, que es la Biblia de las Américas, dice según el previo conocimiento de Dios Padre. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Si vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 5, dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Elección de Dios. ¿Sabes? Por allá por el 1500 hubo un hombre que se llamó Juan Calvino. Juan Calvino fue un reformista junto con Martín Lutero. Martín Lutero estaba allí en Alemania, Calvino estaba en Francia, y a la edad de los 20 y pico años, él formuló una teoría. Esa teoría se volvió en el calvinismo. El calvinismo tiene 5 puntos clásicos, no voy a dar clase de teología, pero uno de los puntos dice que Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros para ser salvos. Eso se llama elección incondicional. Y porque Dios ha elegido a los que van a ser salvos, sí o sí se van a salvar. Prediques o no prediques, se van a salvar, porque Dios los eligió. Por tanto, la obra de Cristo en la cruz es una obra limitada. No murió para todos, sino simplemente para los que eligió para salvar. Esto es la corriente del calvinismo que todavía en nuestros días tiene vigencia y que dejó que aquellos que eran seguidores del calvinismo dejaran de predicar el evangelio y solamente se dedicaran a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque los que se habían de salvar iban a ser salvos. Si Dios lo eligió, se iban a escuchar el mensaje de alguna manera. No era necesario que todos estuviéramos predicando. Entonces nos dedicamos simplemente a estudiar la palabra de Dios. Ahora nosotros sabemos que la iglesia avanza como una embarcación de 2 remos. De un lado está la predicación y del otro lado está el discipulado. Si uno de los 2 remos falta en una embarcación, nos quedamos dando vuelta en círculos si no avanzamos. ¿Sabes? Nosotros creemos que Dios nos eligió porque sabía cómo íbamos a responder
a la pregunta frente a la cruz. Dios no me eligió particularmente a mí. Dios eligió salvar a aquellos que creían que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Y siendo Dios conocedor de todas las cosas, sabía cómo yo iba a reaccionar frente a esta pregunta. Cómo yo iba a reaccionar frente a la cruz. No me eligió particularmente a mí, eligió a los que iban a aceptar a Cristo como Salvador. ¿Sabes? Dios nos ha llamado a ser hijos suyos. Y ahí Efesios dice que Dios nos ha adoptado. Éramos enemigos de Él, no éramos de su familia, no queríamos saber nada con Dios, pero en un momento, cuando entendimos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, cuando aceptamos a Cristo como Salvador para que entre en nuestra vida, para que perdone nuestros pecados, para que perdone nuestros errores, Él nos hizo como de su familia, nos adoptó. Y haciéndonos de su propia familia, sin importar de dónde veníamos, nos dio todo el derecho y los privilegios que tienen los hijos verdaderos. Y la Biblia dice que nos ha hecho coherederos con Cristo de sus riquezas en gloria. Linaje escogido, hemos sido elegidos por Dios. ¿Sabes? Cuando enfrentamos el dolor, cuando nos enfrentamos las dificultades, una de las fortalezas, uno de los cimientos en los cuales nosotros podemos mantenernos firmes es saber que Dios nos ha escogido. Nada ocurre sin que Dios lo permita. Y lo que ocurre es porque tiene un propósito. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y Él quiere para nosotros lo mejor. Hemos sido escogidos, linaje escogido por Dios. Primera pregunta que podemos hacernos es recordar de dónde nos ha sacado Dios. Pensar de dónde nos ha salvado Dios. Cantamos una canción que dice, ¿qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si Él no me hubiera encontrado? Tendría quizás un vacío en mi corazón, no tendría rumbo, no tendría dirección, y así estaría si Cristo no se hubiera puesto una vez en mi camino y yo hubiera entendido que murió en la cruz por mis errores, pero porque me amaba. Porque me amaba. Linaje escogido. En segundo lugar, Pedro le dice, vosotros sois real sacerdocio. Real sacerdocio, ¿sabes? Si nosotros buscamos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, vamos a encontrar repetida esta idea. Apocalipsis 1, 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero si vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Sabes? Reyes y sacerdotes es una idea que se cumple en Cristo. Allí en Génesis capítulo 14, Abraham vuelve de una victoria y se encuentra con Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, y la Biblia nos enseña que Abraham entrega a Melquisedec, rey y sacerdote, el diezmo del botín del triunfo de la victoria, de la batalla. Hebreos nos dice que Cristo, según el orden de Melquisedec, es rey y sacerdote. Y nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Ahora, quiero que escuches atentamente la sutileza. Dios nos llamó a formar un reino de sacerdotes, no una iglesia de reyes. ¿Entendés? Dios nos llamó a ser un reino de sacerdotes
y no una iglesia de reyes. ¿Por qué? Porque la función que Dios resalta es la función del sacerdote. Vamos a reinar porque somos sacerdotes. ¿Cuál era la función del sacerdote en la antigüedad? Acercar al pueblo a Dios. Interceder por el pueblo ante Dios. Estaba allí en la antigüedad el sacerdote intercediendo por el pueblo ante Dios, y el pueblo llevaba los animales para que el sacerdote haga el sacrificio y los presente delante de Dios a fin de que el pecado de las personas sean perdonadas. Pero ¿sabes? Una vez que Cristo murió en la cruz por nosotros, la Biblia nos enseña que hay un solo mediador entre los hombres y Dios, y es Jesucristo hombre. Ya no necesitamos intermediarios, pero la función del sacerdote, la nuestra, sigue siendo acercar los hombres a Dios. Acercar los hombres a Dios. Tenemos un lema en nuestra iglesia, que es una iglesia de puertas abiertas. ¿Y cuál es el sentido de tener las puertas abiertas? Que todos se acerquen, que todos vengan, que entren y conozcan a este Dios tan grande que nosotros tenemos. Y esa es nuestra función como sacerdotes, acercar a Dios a las personas. Y esa sigue siendo nuestra función. ¿Sabes? Cuando estamos en el colegio, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el barrio, nuestra función sigue siendo acercar a Dios a las personas. ¿Cómo va nuestra función de sacerdotes? ¿Acercamos a las personas a Dios? ¿Le hablamos de Dios a los demás? ¿O estamos cohibidos por lo que los demás piensan? ¿O nos avergonzamos de ser cristianos? Sabemos que la Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para transformar vidas. Ha transformado nuestras vidas. Pero a veces sentimos vergüenza de decir que somos cristianos. Pedro le dice, una de las fortalezas frente al dolor es que entendamos que Dios nos llamó para ser sacerdotes, reyes y sacerdotes, para decirle a los demás lo que Dios puede hacer, a pesar de estar pasando por una situación igual de dolor, de dificultad, de prueba. Podemos ser diferentes. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestro corazón. Porque tenemos a Dios, porque Él nos ha transformado, porque Él nos ha cambiado. ¿Cómo somos con aquellos que nos rodean llevando el mensaje de Dios? ¿Cómo somos con nuestros familiares llevando el mensaje de Dios? No dejemos de levantar en alto el mensaje de Dios. No dejemos de dar testimonio con nuestros labios, con nuestras palabras, pero también con nuestros actos, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de actuar. 4 fortalezas para permanecer firme frente al dolor. Linaje escogido, real sacerdocio. Y ahora Pedro le dice, vosotros sois nación santa. Y cuando hablamos de santidad podemos hablar de muchas cosas, y vienen muchas cosas a la mente. En primer lugar, que la santidad es una posición. Dios nos ha puesto como santos, aunque éramos pecadores, pero la obra de Cristo en la cruz nos ha limpiado de nuestro pecado y Dios a través de la cruz nos ve santos, nos ve sin mancha. Nos habla de una posición, pero ¿sabes? La santidad también nos habla de una elección, y esa elección es una elección personal. Nosotros decidimos vivir siguiendo la voluntad de Dios. Nosotros elegimos vivir de acuerdo a los principios que Dios quiere. Te voy a dar un ejemplo práctico. Vamos a buscar Levítico capítulo 15. Génesis, Éxodo, Levítico. Allí Levítico en capítulo 15
va a hablar acerca de las impurezas físicas, y va a hablar la primera parte acerca de impurezas en el hombre y la segunda parte de impurezas en la mujer. Pero yo quiero que prestes atención en lo que está sucediendo. Fíjate, versículo 3 dice: y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. 4, toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare será inmunda será. Y cualquiera, versículo 5, que tocare su cama, lavará su vestido, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Versículo 7, asimismo el que tocare el cuerpo del que tuviere flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre alguien limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Versículo 12, la vasija de barro que tocara el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Hasta acá nomás, porque lo que quiero es que entendamos lo siguiente. Resumiendo esto, todo aquel que estaba impuro, si tocaba una cosa, ¿cómo la hacía? Impura. Todo lo impuro toca algo puro y lo hace impuro. Dice hay un versículo, ¿no?, que si lo escupe a alguien, también lo deja impuro. Ahora, fíjate qué pasa con alguien limpio. Si alguien está limpio y toca al impuro, ¿qué pasa? Queda impuro. Él no lo hace limpio. Quisiéramos que fuera así, ¿no? Vemos suciedad en la casa, queremos limpiar, pasamos el trapo y el piso quedó limpio, pero ahora que el trapo quedó sucio. Si el trapo estaba limpio, ¿por qué no dejó las dos cosas limpias? ¿Sabes? Lo mismo pasa con el pecado. El pecado se contagia, la santidad no. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Nos contagiamos con el pecado. ¿Sabes? Si viene alguien y te dice lo que hizo, su pecado del fin de semana, como nos pasa cuando volvemos al trabajo después del fin de semana, ¿sabes qué? Nos contamina. Pero si vos le decís lo que hiciste en la iglesia, no lo haces santo. El pecado contamina, el pecado ensucia. Efesios capítulo 5, versículo 3, Pablo dice que el pecado ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, como conviene a santos. ¿Sabes? Santiago habla acerca del pecado y dice que cada uno es atraído y seducido según sus propios deseos. ¿Sabes? La idea que nosotros tenemos muchas veces cuando leemos atraído y seducido, pensamos en una atracción física, ¿no? Un enamoramiento, que es lo que hace el pecado. Pero ¿sabes que Santiago no se refiere a eso? Santiago no está hablando de enamoramiento. Atraído y seducido está hablando de carnada y trampa. Fíjate qué distinto. Está hablando de el cebo y el anzuelo, de aquello que atrae al animal para atraparlo en sus redes. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros. Pone aquello que nos atrae, que nos gusta, para que nosotros caigamos en la trampa. Sin embargo, Dios nos ha llamado a ser una nación santa, alejados del pecado. Que el pecado ni aún suene en nuestros oídos, porque nos contagia, porque nos ensucia, porque nos rebaja. Dios nos ha llamado a ser una nación santa, apartados para Él, siguiendo su voluntad, siguiendo sus principios, buscándolo. ¿Cómo está nuestra santidad? En esta batalla que tenemos contra el pecado, ¿cómo está el parte de guerra? Leía una reflexión esta semana que decía, no importa cuántas veces caemos, lo que importa es que nos levantemos. ¿Y el pecado cómo nos trata?
nos tira al suelo, nos revuelca. Pero ¿estamos decididos a levantarnos? ¿O nosotros más de una vez, voluntariamente, vamos a morder el anzuelo que sabemos que nos va a traspasar con dolor, pero queremos disfrutar del pecado? Dios nos llamó a una lucha contra el pecado y eso se llama santidad. Y esa lucha significa que tenemos que estar dispuestos a pelear, a combatir, a enfrentarnos al pecado, no a ceder, no a retroceder, no a rendirnos, a pelear. Ser una nación santa significa dispuestos a pelear contra el pecado en mi vida. Y eso nos habla de una fortaleza para enfrentar al dolor. Dijimos, Pedro le dice al pueblo 3 fundamentos, 3 cimientos, 3 fortalezas para enfrentar al dolor. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y le dice en último lugar, pueblo adquirido por Dios. Me gusta la versión de la Biblia de las Américas porque dice, pueblo adquirido para posesión de Dios. Dios nos ha comprado para sí. Muchos compran para hacer negocios, compran y venden, pero Dios nos compró para posesión suya. Dios nos compró para ser nuestro Dios y para que nosotros seamos sus hijos. Dios pagó el precio. ¿Sabes? Cuando hablamos de precio, en esta época que está todo tan convulsionado con los precios, ¿no? Hay 2 palabras que hablan acerca del precio, palabras compuestas, y una es menospreciar, esto es dar menos precio, y otra es despreciar, esto es quitar el precio. Y es cuando nosotros damos menos valor a las cosas o no le damos ningún valor. Y muchas veces nosotros como personas nos sentimos así, que la gente no nos da valor, nos menosprecia, que la gente muchas veces no nos tiene ni en cuenta, nos desprecia, no tenemos ningún valor para los demás. Sin embargo, nos encontramos aquí con un Dios que da por nosotros el valor justo, el precio correcto, y decide pagarlo. Él pagó el precio por nosotros. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprado por precio, no fue gratis. Fuimos adquiridos, pero por precio. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios, porque Él lo compró. Somos propiedad de Dios porque Él nos compró. Cuando entendemos esto, fíjate cómo cambia el sentido de la santidad. Tengo que mantenerme santo porque soy de Dios. Es para mi beneficio, pero soy de Dios porque Él pagó el precio. ¿Sabes? No podemos hacer nada con la propiedad ajena porque eso es un delito. Cuidado con lo que hacemos con nuestras vidas porque somos propiedad de Dios. Y un día tendremos que dar cuenta delante de Dios lo que hicimos con esta propiedad, que le pertenece, porque Él pagó el precio. Porque Él pagó el precio, ¿sabes? Pedro le da estas columnas allí para que se mantengan firmes frente al dolor. Y le dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no solamente le da las razones de su fortaleza y de su fundamento, sino que también le da un propósito. Y le dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un cambio rotundo.
de las tinieblas donde estaban a su luz admirable, algo totalmente nuevo. ¿Sabes? Cuando habla allí de anunciar, está hablando de proclamar. Y proclamar significa decirlo para afuera. Decirlo para afuera. No nos quedemos encerrados en estas cuatro paredes, sino salgamos a llevar el Evangelio. El domingo pasado teníamos invitación misionera. Teníamos invitación de hace varios domingos atrás, de decir, salgamos a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria, hasta lo último de la tierra, proclamar. ¿Sabes? Cuando estos judíos entendieron el para qué habían sido esparcidos para anunciar el Evangelio, entendieron que no podían estar en el mismo lugar, sino que tenían que salir a llevar el Evangelio. No podían estar en ese solo lugar, tuvieron que salir. Y Dios utilizó esa persecución para dispersar el Evangelio por todo el antiguo continente. Hay un propósito siempre en las cosas de Dios cuando enfrentamos el dolor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en donde estábamos a su luz admirable. ¿Estás cumpliendo con la proclama de Dios? ¿Estás cumpliendo con proclamar el Evangelio? Termina el año, estamos cansados, estamos agotados. Vendrá el fin del último año, el último mes, y es el mes de los balances, ¿no? Donde decimos lo que hicimos, miramos para atrás el año, si alcanzamos la meta, pero todavía no terminamos. Quedan 2 meses. Y quizás reviendo metas ahora sea tiempo de poder alcanzarlas. Quizás aquella persona que te pusiste a hablar de Cristo durante el año y todavía no fuiste y no le hablaste, todavía estamos a tiempo para anunciar las virtudes de aquel. No hablamos de una religión, no hablamos de lo que hacemos el domingo, hablamos de las virtudes de aquel Dios que nos llamó, de lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Ha hecho cosa Dios en ti? ¿Ha hecho cosa Dios en vos? ¿Ha transformado algún área de tu vida? ¿Algo en tu familia? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Vivimos como escogidos de Dios? ¿Estamos viviendo como santos? ¿Como sacerdotes? ¿Como pueblo adquirido por Dios? Quizás sea un momento en el que nosotros podamos ahora inclinar nuestras cabezas y decir, Señor, llega al final del año, he pasado por situaciones dolorosas o no, pero entiendo que el dolor está permitido por vos con un propósito. Y quiero entender que a través de entender que he sido adquirido, que me llamaste, que me escogiste, puedo enfrentar el dolor tomado de tu mano, puedo enfrentar la adversidad tomado de tu mano. Pero ¿sabes? Termina el versículo que leíamos, el 10, diciendo, pero vosotros en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hay una situación anterior, y era de una persona, de un pueblo alejado de Dios. Un pueblo que no había alcanzado la misericordia de Cristo, pero ahora la había alcanzado. ¿Sabes? Quizás en esta noche estás aquí y es la primera o segunda vez que venís. Y hablamos de la cruz de Cristo y hablamos de errores que cometemos en la vida que nos alejan de Dios, de errores que cometemos en nuestra vida y que pensamos que ya no tienen arreglo, que ya no hay marcha atrás. Pero acá Pedro dice, habéis alcanzado misericordia de Dios.
Y quizás esta es la noche en la cual puedas alcanzar la misericordia de Dios. ¿Qué significa esto? Sentirte perdonado por Dios. Sentirte valorado por Dios. Sentirte amado por Dios. Dios te amó y entregó a su Hijo en la cruz para que muriera por tus pecados. Y en esta noche simplemente, allí en el silencio de tu corazón, puedes decir: Señor, perdona mis pecados, quiero alcanzar tu misericordia, quiero ser pueblo tuyo. Y Dios va a hacer un cambio en tu vida. Este es el tiempo en el cual Dios quiere extender su amor hacia vos. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Señor, en esta noche queremos agradecerte por tu palabra. Y queremos agradecerte porque nos has escogido, nos has salvado, nos has amado, nos has hecho hijos tuyos. Señor, nos has colmado de tantos beneficios. Y Padre, cuando pasamos por circunstancias dolorosas, muchas veces miramos al cielo con el puño cerrado y no entendemos que eres un Padre de amor y tenés algo allí escondido para nosotros. Padre, que podamos entender de tu amor y que podamos mantenernos firmes frente al dolor y a la prueba, firme en ti, tomado de tu mano. Señor, que podamos entender que podemos alcanzar misericordia si te buscamos de corazón. Señor, todavía queda un tiempo para terminar el año y aquellos objetivos, aquellas metas que nos propusimos, no permitas que se queden inconclusas. Señor, ayúdanos a levantar en alto tu nombre para que otros también puedan conocerte. Oramos a ti, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero entiendo que el dolor está permitido por vos con un propósito. Y quiero entender que a través de entender que he sido adquirido, que me llamaste, que me escogiste, puedo enfrentar el dolor tomado de tu mano, puedo enfrentar la adversidad tomado de tu mano. Pero ¿sabes? Termina el versículo que leíamos, el 10, diciendo: pero vosotros en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hay una situación anterior, y era de una persona, de un pueblo alejado de Dios. Un pueblo que no había alcanzado la misericordia de Cristo, pero ahora la había alcanzado. ¿Sabes? Quizás en esta noche estás aquí y es la primera o segunda vez que venís. Y hablamos de la cruz de Cristo y hablamos de errores que cometemos en la vida que nos alejan de Dios, de errores que cometemos en nuestra vida y que pensamos que ya no tienen arreglo, que ya no hay marcha atrás. Pero acá Pedro dice: habéis alcanzado misericordia de Dios. Y quizás esta es la noche en la cual puedas alcanzar la misericordia de Dios. ¿Qué significa esto? Sentirte perdonado por Dios. Sentirte valorado por Dios. Sentirte amado por Dios. Dios te amó y entregó a su Hijo en la cruz para que muriera por tus pecados. Y en esta noche simplemente, allí en el silencio de tu corazón, puedes decir: Señor, perdona mis pecados, quiero alcanzar tu misericordia, quiero ser pueblo tuyo. Y Dios va a hacer un cambio en tu vida. Este es el tiempo en el cual Dios quiere extender su amor hacia vos. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar.
Señor, en esta noche queremos agradecerte por tu palabra. Y queremos agradecerte porque nos has escogido, nos has salvado, nos has amado, nos has hecho hijos tuyos. Señor, nos has colmado de tantos beneficios. Y Padre, cuando pasamos por circunstancias dolorosas, muchas veces miramos al cielo con el puño cerrado y no entendemos. Utilizó esa persecución para dispersar el Evangelio por todo el antiguo continente. Hay un propósito siempre en las cosas de Dios cuando enfrentamos el dolor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en donde estábamos a su luz admirable. ¿Estás cumpliendo con la proclama de Dios? ¿Estás cumpliendo con proclamar el Evangelio? Termina el año, estamos cansados, estamos agotados. Vendrá el fin del último año, el último mes y es el mes de los balances, ¿no? Donde decimos lo que hicimos, miramos para atrás el año, si alcanzamos la meta, pero todavía no terminamos. Quedan 2 meses y quizás reviendo metas ahora sea tiempo de poder alcanzarlas. Quizás aquella persona que te pusiste a hablar de Cristo durante el año y todavía no fuiste y no le hablaste, todavía estamos a tiempo para anunciar las virtudes de aquel. No hablamos de una religión, no hablamos de lo que hacemos el domingo, hablamos de las virtudes de aquel Dios que nos llamó, de lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Ha hecho cosa Dios en ti? ¿Ha hecho cosa Dios en vos? ¿Ha transformado algún área de tu vida? ¿Algo en tu familia? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Vivimos como escogidos de Dios? ¿Estamos viviendo como santos? ¿Como sacerdotes? ¿Como pueblo adquirido por Dios? Quizás sea un momento en el que nosotros podamos ahora inclinar nuestras cabezas y decir: Señor, llega al final del año, he pasado por situaciones dolorosas o no, pero entiendo que el dolor está permitido por vos con un propósito. Y quiero entender que a través de entender que he sido adquirido, que me llamaste, que me escogiste, puedo enfrentar el dolor tomado de tu mano, puedo enfrentar la adversidad tomado de tu mano. Pero ¿sabes? Termina el versículo que leíamos, el 10, diciendo: pero vosotros en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hay una situación anterior. Le va a decir allí Pedro 4 características para que ellos puedan fortalecerse en el Señor. Y empieza el versículo 9 diciendo: pero vosotros. ¿Sabe? Cuando hay un pero en la palabra de Dios, significa que va a dar una idea contraria a la que vino diciendo antes. Y dice: pero vosotros sois. Y da estas 4 características. ¿Contra qué lo opone? Contra el versículo 8, que es lo anterior. Y el versículo 8 habla de aquellos que tropiezan y que son desobedientes. Y que encuentran en Cristo una piedra de tropiezo. Y Pedro le va a decir: ustedes no son de los que tropiezan y ustedes no son desobedientes. Ustedes son, y empieza la primera característica allí, linaje escogido. Linaje escogido. ¿De qué nos habla el linaje escogido? ¿Sabes? Allí el original está hablando de genética. Dice que somos una raza escogida por Dios. Parece a veces que la Biblia nos habla de cosas raras, ¿no? Cuando hablamos, decimos de genética. ¿Qué está hablando? Ácido desoxirribonucleico, ADN. ¿De qué nos habla allí la Biblia? La Biblia es sencilla.
Y está hablando de genética, elección a través de genética. Mira, te lo hago sencillo. Vas al cuarto de los chicos, preferentemente varones. Abrís la puerta, si podés, y encontrás allí lo que quedó de la guerra no sé, de cualquiera de las guerras, ¿no? Está todo colgado, tirado. Entonces, los chicos son desordenados, ¿no es cierto? Eso lo sacó a vos. Eso es genética. ¿De quién lo sacó? Del padre generalmente. Entonces, eso es genética, herencia. La Biblia dice allí, un pueblo escogido. Genética escogida. ¿Qué escoge Dios? ¿Qué escoge Dios? ¿Sabes? Hoy cuando dábamos gracias, alguien por acá dijo, porque Dios nos escogió. Gracias porque Dios nos escogió. Y sabes, nosotros encontramos en la Biblia distintos pasajes que nos hablan acerca de Dios escogiéndonos. Allí mismo en Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 dice, escogidos o elegidos según la presciencia de Dios Padre. Mi Biblia, que es la Biblia de las Américas, dice según el previo conocimiento de Dios Padre. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Nos contagiamos con el pecado. ¿Sabes? Si viene alguien y te dice lo que hizo su pecado del fin de semana, como nos pasa cuando volvemos al trabajo después del fin de semana, ¿sabes qué? Nos contamina. Pero si vos le decís lo que hiciste en la iglesia, no lo haces santo. El pecado contamina, el pecado ensucia. Efesios capítulo 5, versículo 3, Pablo dice que el pecado ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Como conviene a santos. ¿Sabes? Santiago habla acerca del pecado y dice que cada uno es atraído y seducido según sus propios deseos. ¿Sabes? La idea que nosotros tenemos muchas veces cuando leemos atraído y seducido, pensamos en una atracción física, ¿no? Un enamoramiento, que es lo que hace el pecado. Pero ¿sabes que Santiago no se refiere a eso? Santiago no está hablando de enamoramiento. Atraído y seducido está hablando de carnada y trampa. Fíjate qué distinto. Está hablando de el cebo y el anzuelo, de aquello que atrae al animal para atraparlo en sus redes. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros. Pone aquello que nos atrae, que nos gusta, para que nosotros caigamos en la trampa. Sin embargo, Dios nos ha llamado a ser una nación santa, alejados del pecado. Que el pecado ni aún suene en nuestros oídos, porque nos contagia, porque nos ensucia, porque nos rebaja. Dios nos ha llamado a ser una nación santa, apartados para Él, siguiendo su voluntad, siguiendo sus principios, buscándolo. ¿Cómo está nuestra santidad? En esta batalla que tenemos contra el pecado, ¿cómo está el parte de guerra? Leí una reflexión esta semana que decía, no importa cuántas veces caemos, lo que importa es que nos levantemos. ¿Y el pecado cómo nos trata? Nos tira al suelo, nos revuelca. ¿Pero estamos decididos a levantarnos? ¿O nosotros más de una vez, voluntariamente, vamos a morder el anzuelo que sabemos que nos va a traspasar con dolor, pero queremos disfrutar del pecado? Genética escogida. ¿Qué escoge Dios? ¿Qué escoge Dios? ¿Sabes? Hoy cuando dábamos gracias, alguien por acá dijo, porque Dios nos escogió. Gracias porque Dios nos escogió. Y ¿sabes? Nosotros encontramos en la Biblia distintos pasajes que nos hablan acerca de Dios escogiéndonos. Allí mismo en Pedro,
Primera Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, escogidos o elegidos según la presciencia de Dios Padre. Mi Biblia, que es la Biblia de las Américas, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Si vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 5, dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Elección de Dios. ¿Sabes? Por allá por el 1500 hubo un hombre que se llamó Juan Calvino. Juan Calvino fue un reformista junto con Martín Lutero. Martín Lutero estaba allí en Alemania, Calvino estaba en Francia, y a la edad de los 20 y pico años, él formuló una teoría. Esa teoría se volvió en el calvinismo. El calvinismo tiene 5 puntos clásicos, no voy a dar clase de teología, pero uno de los puntos dice que Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros para ser salvos. Eso se llama elección incondicional. Y porque Dios ha elegido a los que van a ser salvos, sí o sí se van a salvar. Prediques o no prediques, se van a salvar, porque Dios los eligió. Por tanto, la obra de Cristo en la cruz es una obra limitada. No murió para todos, sino simplemente para los que eligió para salvar. Esto es la corriente del calvinismo que todavía en nuestros días tiene vigencia y que dejó que aquellos que eran seguidores del calvinismo dejaran de predicar el evangelio y solamente se dedicaran a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque los que se habían de salvar iban a ser salvos. Si Dios lo eligió, se iban a escuchar el mensaje de alguna manera. No era necesario que todos estuviéramos predicando. Entonces nos dedicamos. ¿Estás cumpliendo con la proclama de Dios? ¿Estás cumpliendo con proclamar el evangelio? Termina el año, estamos cansados, estamos agotados. Vendrá el fin del último mes y es el mes de los balances, ¿no? Donde decimos lo que hicimos, miramos para atrás el año, si alcanzamos la meta, pero todavía no terminamos. Quedan 2 meses y quizás reviendo metas ahora sea tiempo de poder alcanzarlas. Quizás aquella persona que te pusiste a hablar de Cristo durante el año y todavía no fuiste y no le hablaste, todavía estamos a tiempo para anunciar las virtudes de aquel. No hablamos de una religión, no hablamos de lo que hacemos el domingo, hablamos de las virtudes de aquel Dios que nos llamó, de lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Ha hecho cosa Dios en ti? ¿Ha hecho cosa Dios en vos? ¿Ha transformado algún área de tu vida? ¿Algo en tu familia? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Vivimos como escogidos de Dios? ¿Estamos viviendo como santos? ¿Como sacerdotes? ¿Como pueblo adquirido por Dios? Quizás sea un momento en el que nosotros podamos ahora inclinar nuestras cabezas y decir, Señor, llega al final del año, he pasado por situaciones dolorosas o no, pero entiendo que el dolor está permitido por vos con un propósito. Y quiero entender que a través de entender que he sido adquirido, que me llamaste, que me escogiste, puedo enfrentar el dolor tomado de tu mano, puedo enfrentar la adversidad tomado de tu mano. Pero ¿sabes? Termina el versículo que leíamos, el 10, diciendo, pero vosotros en otro tiempo no erais pueblo de Dios,
pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hay una situación anterior, y era de una persona, de un pueblo alejado de Dios. Un pueblo que no había alcanzado la misericordia de Cristo, pero ahora la había alcanzado. ¿Sabes? Quizás en esta noche estás aquí y es la primera o segunda vez que venís. Y hablamos de la cruz de Cristo y hablamos de error. Hemos sido llamados a una esperanza viva, a renacer a una esperanza viva. Y Pedro le va a dar 4 fundamentos o 4 características para permanecer firmes en el Señor. Y yo quisiera compartir con ustedes en esta noche esas características. Vamos a leer capítulo 2 de Pedro. Los pasajes son versículos muy conocidos. Y dice así la palabra de Dios. 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Le va a decir allí Pedro 4 características para que ellos puedan fortalecerse en el Señor. Y empieza el versículo 9 diciendo, pero vosotros. ¿Sabe? Cuando hay un pero en la palabra de Dios, significa que va a dar una idea contraria a la que vino diciendo antes. Y dice, pero vosotros sois. Y da estas 4 características. ¿Contra qué lo opone? Contra el versículo 8, que es lo anterior. Y el versículo 8 habla de aquellos que tropiezan y que son desobedientes. Y que encuentran en Cristo una piedra de tropiezo. Y Pedro le va a decir, ustedes no son de los que tropiezan y ustedes no son desobedientes. Ustedes son, y empieza la primera característica allí, linaje escogido. Linaje escogido. ¿De qué nos habla el linaje escogido? Sabes, allí el original está hablando de genética. Dice que somos una raza escogida por Dios. Parece a veces que la Biblia nos habla de cosas raras, ¿no? Cuando hablamos, decimos de genética. ¿Qué está hablando? Ácido desoxirribonucleico, ADN. ¿De qué nos habla allí la Biblia? La Biblia es sencilla. Y está hablando de genética, elección a través de genética. Mira, te lo hago sencillo. Vas al cuarto de los chicos, preferentemente varones. Abrís la puerta, si podés, y encontrás allí lo que quedó de la guerra no sé, de cualquiera de las guerras, ¿no? Está todo colgado, tirado. Más de una vez, voluntariamente, vamos a morder el anzuelo que sabemos que nos va a traspasar con dolor, pero queremos disfrutar del pecado. Dios nos llamó a una lucha contra el pecado y eso se llama santidad. Y esa lucha significa que tenemos que estar dispuestos a pelear, a combatir, a enfrentarnos al pecado, no a ceder, no a retroceder, no a rendirnos, a pelear. Ser una nación santa significa dispuestos a pelear contra el pecado en mi vida. Y eso nos habla de una fortaleza para enfrentar al dolor. Dijimos, Pedro le dice al pueblo 3 fundamentos, 3 cimientos, 3 fortalezas para enfrentar el dolor. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y le dice en último lugar, pueblo adquirido por Dios. Me gusta la versión de la Biblia de las Américas porque dice, pueblo adquirido para posesión de Dios.
Dios nos ha comprado para sí. Muchos compran para hacer negocios, compran y venden, pero Dios nos compró para posesión suya. Dios nos compró para ser nuestro Dios y para que nosotros seamos sus hijos. Dios pagó el precio. ¿Sabes? Cuando hablamos de precio, en esta época que está todo tan convulsionado con los precios, ¿no? Hay dos palabras que hablan acerca del precio, palabras compuestas, y una es menospreciar, esto es dar menos precio, y otra es despreciar, esto es quitar el precio. Y es cuando nosotros damos menos valor a las cosas o no le damos ningún valor. Y muchas veces nosotros como personas nos sentimos así, que la gente no nos da valor, nos menosprecia. Que la gente muchas veces no nos tiene ni en cuenta, nos desprecia. No tenemos ningún valor para los demás. Sin embargo, nos encontramos aquí con un Dios que da por nosotros el valor justo, el precio correcto, y decide pagarlo. Él pagó el precio por nosotros. 1 Corintios capítulo 6. Hay un viejo himno que dice: de maneras misteriosas suele Dios obrar, y aún por los suyos sus maravillas efectuar. Él cabalga sobre las nubes, y los vientos y tempestad son sus siervos enviados para hacer su voluntad. A través de las pruebas, a través del sufrimiento, Dios hace una obra en los cristianos. Pedro le va a escribir a estos expatriados diciéndole que recuerden que el sufrimiento y el dolor por el que pasan está permitido por Dios. ¿Se acuerdan el caso de Job? Permitido por Dios. Porque hay algo que Dios quiere lograr en ellos. Ellos tienen que resistir. Ellos tienen que afirmarse, fortalecerse y esperar en Cristo, imitando a Cristo. Así como Cristo padeció el dolor, ellos también lo iban a padecer. A causa de la fe o por otras circunstancias, muchas veces los cristianos somos sometidos al dolor. Y Pedro le va a decir allí, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado a nacer, a renacer, a una esperanza viva. Y ahí empieza a dar aliento a aquellos que estaban sufriendo el dolor. Hemos sido llamados a una esperanza viva, a renacer a una esperanza viva. Y Pedro le va a dar 4 fundamentos o 4 características para permanecer firmes en el Señor. Y yo quisiera compartir con ustedes en esta noche esas características. Vamos a leer capítulo 2 de Pedro. Los pasajes son versículos muy conocidos. Y dice así la palabra de Dios. 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Le va a decir allí Pedro 4 características para que ellos puedan fortalecerse en el Señor. Y empieza el versículo 9 diciendo, pero vosotros. ¿Sabe? Cuando hay un pero en la palabra de Dios, significa que va a dar una idea